Jóvenes extremos, con fuerza y fe hablando claro. Voces de verdad. El Melekili, guiando el camino. Entrevistas vividas, inspirando a todos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos. Tu voz, nuestra voz. Risa y pasión, historia sin miedo. En cada palabra, un nuevo deseo. Sueños que se alzan, podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos. Tu voz, nuestra voz. Bueno, ahora sí estamos en nuestro podcast 72º de nuestra quinta temporada, Devoción Eficaz. Estamos aquí con la vicepresidenta de AJEC Mayagüez, que se llama Diaris Villafañe. Y hoy nos va a estar ayudando, ¿verdad?, sobre un tema en específico, la oración, ¿verdad?, que ya es parte de nuestra serie Devoción Eficaz. La oración ya lo hemos hablado en otras podcasts y en sí, también el ayuno, pero al igual en este podcast lo que queremos tratar más es el hecho de fidelidad o el aspecto de fidelidad dentro de lo que es la oración y el ayuno, ¿verdad? Y primero quería preguntarte, no es necesariamente dentro del podcast, pero quería preguntarte como quiera, ¿qué tú entiendes que es fidelidad? Fidelidad. Pues para mí fidelidad lo asemejo mucho quizás a la palabra lealtad, que la podemos conocer un poco más. Fidelidad para mí es constancia. Constancia en algo o en alguien que es importante para ti. A pesar de que vengan circunstancias, quizás problemas, adversidades, tú te mantienes constante a eso que has creído o aquello que te has persuadido. Así que esa constancia en esa convicción o en esa creencia personal, en verdad, en caso nuestro, pues a Dios y así sucesivamente. ¿Verdad? Y en mi caso, yo relaciono mucho la palabra fidelidad con compromiso, ¿verdad? Y es el hecho de que esto no es algo que tú haces una vez y ya, esto es parte de tu vida. Este es quien tú eres. Entonces, a ti no te da trabajo en sí ser fiel a tu dormir. ¿Por qué? Porque es algo que ya tú haces de una, naturalmente. No necesariamente necesitas serle fiel al hecho de comer, porque ya eso es algo que tú haces ya de por costumbre, porque es algo que ya es dentro de ti, ¿verdad? Pues de esa misma manera, ¿verdad? El hecho de poder orar se hace difícil, tal como comer, ya porque es parte de ti, ya porque es algo que viene de ti mismo, el hecho de orar, que ya no es necesariamente por costumbre, sino es porque tienes que hacerlo, ¿verdad? Por ese nivel de fidelidad y compromiso es que yo lo veo, ¿verdad? Ahora la primera pregunta, ¿por qué se nos hace difícil ser fieles en orar y ayunar? Pues yo creo que a esa pregunta hay muchas respuestas, porque hay muchas razones por las que a nosotros como seres humanos se nos hace difícil orar y ayunar. Y cuando César me dio, ¿verdad?, el tema general del podcast de esta noche, yo estaba buscando en la palabra distintos versículos que hablaban acerca de orar y todo esto. Y me parece bien interesante y más, ¿verdad?, al final lo estaré mencionando. En este año pues tenemos nuestro campamento de AJEC Mayagüez para la gloria del Señor en el mes de diciembre. Y el tema de este año es metanoia. Bueno, era al final, pero ya me adelanté. Pero el tema es metanoia y es bien interesante porque Romanos 12 es un capítulo bien hermoso de la Biblia y nos habla acerca de muchas cosas, y ahí en ese capítulo el apóstol Pablo nos habla de orar con dedicación, orar sin cesar, o depende de la versión que lo encuentres, también dice orar con fidelidad. Y es bien interesante porque al principio de Romanos 12, ¿verdad?, decía que el campamento, el tema es metanoia, pero está bajo el versículo que dice
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. ¿Y por qué menciono esto? Porque me parece bien interesante que en este capítulo 12, donde el apóstol Pablo nos está hablando de características o disciplinas espirituales o prácticas que representan a un cristiano, y en eso está la oración, que él dice orad sin cesar, orar con dedicación. Nos está hablando al comienzo de que es necesario que nosotros como hijos de Dios experimentemos una metanoia. Es verdad, la palabra griega original es metanoia, pero significa más allá de la mente o transformación de la mente. Así que respondiendo a tu pregunta, yo pienso que una de las razones por las que se nos hace difícil orar o ayunar, o no solo orar o ayunar, sino ser fieles a las distintas disciplinas espirituales, es porque no permitimos que Dios transforme nuestra mente y nos haga entender el valor que hay en el ayuno y en la oración. Por ahí hay una frase que dice que esta generación está obsesionada con la dopamina. Yo no sé si tú la has escuchado. Sí. Como que obsessed with dopamine y serotonina. Y esto es porque somos una generación que nos cuesta pausar. Nos cuesta estar tranquilos y no hacer nada. Siempre tenemos que estar haciendo algo, nos cuesta esperar, nos cuesta estar en silencio por esta obsesión que tenemos de dopamina y serotonina, que obviamente es una frase coloquial que se utiliza. Y la oración requiere de nosotros sacar un tiempo, igual el ayuno, sacar un tiempo de silencio literalmente con Dios, y vivimos en un mundo que nos hemos amoldeado a este mundo y por eso nos cuesta tanto orar y ayunar. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, que en cierto aspecto siempre queremos estar haciendo algo, pero no haciendo algo de que no me guste, siempre haciendo algo que a mí me gusta. Entonces, cuando tú haces traiga eso, placer. Exacto, entonces tú estás poniéndote a ti mismo alrededor del mundo. Entonces, que todo lo que yo haga sea para mí. Entonces, ¿verdad? Aparte de eso, me vino a la mente Gálatas 5, que habla, que Pablo habla, ¿verdad? En este específico versículo que voy a leer, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero que si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, lo que se refiere a eso, las cosas de la carne, o sea, las cosas que es fácil hacer. Yo complacerme a mí mismo, ponerme a mí en el centro de mi mundo, que entonces en ese momento no estaría orando. Eso es lo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque ya todos casi empezamos en ese estado. Es bien fácil estar en ese estado. Entonces, yo entiendo que se nos hace difícil orar y leer la Biblia porque eso es lo que el Espíritu quiere. Y es en contra de la carne que nos domina. Entonces, no solo eso, ¿verdad? Pero más bien quizás la oración puede frustrar, o puede... el ayuno, puede frustrar por el hecho de que es difícil saber hacer todas las cosas, ¿verdad? Si no tiene ya en claro ¿cómo digo? Si no tienes a alguien, ¿verdad? Que puedas hablar con esa persona para saber en sí, ya en claro qué es lo que tú necesitas hacer en cuanto a la oración y ayuno, pues va a estar bastante frustrado quizás al principio porque la Biblia no lo dice tan claro. ¿Por qué? Porque es un libro en que tú tienes que estudiar y leer mucho y hablar. Es un libro diseñado, y ¿verdad? No es necesariamente diseñado, pero escrito dentro del contexto que hay una iglesia, de que esto es todo un equipo, es un teamwork, y que hay un pastor que es experto en esa Biblia, y ese es el que te ayuda en cuanto a la oración y ayuno. Si no tienes a ese pastor que te puede guiar accesiblemente, ¿verdad? En el momento, se te va a hacer bastante difícil la oración y ayuno. No solo eso, pero la oración y ayuno, how do you say demanda tiempo. Tiempo y esfuerzo. Entonces, Dios quita, he challenges of our schedule. How do you say challenge in Spanish? Él reta nuestro schedule. Sí, desafía. También Exacto. Desafía nuestras agendas. De nuestra agenda. De tal manera que tenemos que cambiar porque ahora necesito orar. Y esto no es negociable, ahora necesito orar.
Y en una sociedad donde se nos obliga a constantemente estar haciendo cosas productivas, yo tengo un día ajetreado que tengo que hacer tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas, que Dios nos pide una pausa de todas tus responsabilidades diarias para que te encuentres conmigo en oración. Y vivimos en un mundo donde se nos ha adoctrinado que tenemos que ser productivos, y la oración no es acerca de productividad, sino de descanso. Y eso es lo que nos ha costado ver, no solo la oración, sino también el ayuno. Así que totalmente de acuerdo. Sí, exacto, de pasar ese momento, ¿verdad? En lo íntimo con el Señor, donde allí, ¿verdad? No es necesariamente crecimiento físico, donde ves los resultados al instante, pero lo que no ves en el ámbito espiritual, allí estás creciendo con el Señor. Y, ¿verdad? Allí es lo que importa. Y quizás frustra porque no es algo que tú ves los resultados de noche a día, necesariamente. Y yo creo que tú has dado un punto bien importante y me identifico con lo que dices, porque muchas veces cuando yo analizo el por qué me cuesta orar, porque a todos nos ha costado orar, eso es una realidad, y uno lo analiza, es porque cuando tú vas en oración, quizás lo que tú estás pidiendo no lo vas a ver en el momento. No lo vas a ver en el momento. Y vivimos en una sociedad de consumo y producción y todo es rápido y todas las millas, y quizás vamos en oración con una mentalidad errónea, como que yo voy a orar para que Dios haga esto, esto, lo otro, y me levanto de orar y quizás no estoy viendo con mis ojos humanos y carnales lo que estoy pidiendo a Dios, pues me frustro. No voy a dejar de orar, porque ¿para qué voy a seguir orando si lo que estoy pidiendo no lo estoy viendo? Y ahí entra la frustración y ahí es donde entra esa dificultad de poder mantener esa disciplina de la oración, igualmente con el ayuno. Sí, porque, o sea, no sé si puedo decirlo, ¿verdad? Pero si tú ordenas algo de X website, ¿verdad? Anuncio no pagado, no se puede decir nada. Exacto. Pues si tú ordenas algo de tal lugar, de la jungla esa que está en América del Sur, entonces ellos te dan un estimado del tiempo en que se tarda. Y algunas compañías incluso te dan un tracker de dónde está tu paquete. Pues la oración, lamentablemente, no brega así. No brega de que Dios, dame esto. Ok, vamos a ver hasta dónde está. Vamos a ver cuánto tiempo voy a tener que esperar. Vamos a ver si Dios me lo va a dar. No funciona así. Porque eso es bajo la consistencia de la oración, la insistencia, ¿verdad? Y no solo eso, pero también el carácter con la cual tú estás pidiendo esa cosa. Porque, la postura de tu corazón. Exacto, porque si el Señor Jesús dice que todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero lo que se refiere de eso es para la causa que el Señor vino a la tierra a morir. O sea, para cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si yo estoy pidiendo algo que no me va a permitir hacer eso que Jesús me mandó, pues no me lo va a dar. Y eso quizás puede frustrar. Que es parte, ¿verdad? De algo que puede ser que discourages some people de querer orar. Exactamente, y por eso me parece bien interesante y bien brutal que el apóstol Pablo comience ese capítulo de Romanos 12 diciendo: tienen que ser transformados mediante la renovación de vuestra mente, no se amoldeen al mundo actual, donde hay una mentalidad, quizás hoy día en el siglo XXI, de producción, de ser productivos en nuestra vida, porque ahí está nuestro valor. Y tenemos que ser transformados y dejar que Dios nos transforme y no amoldearnos ¿verdad? La mentalidad de este mundo, para que podamos ver el valor que hay en la oración. No es que yo voy a recibir lo que yo quiero, sino que el reino de Dios va a venir sobre mi vida y la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios se va a hacer real en mi vida, y ahí está el valor de la oración y de todas las disciplinas espirituales. Amén, muy buen detalle. ¿Verdad? Ya entrando en la segunda pregunta, ¿qué nos dice la Biblia para ser fieles en orar y ayunar? Ya más o menos tocaste el tema, pero... Pues leí no, de hecho no lo leí, porque leí solamente el versículo 2, pero más adelante, creo que en el 12, el apóstol Pablo dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Y me viene a la mente lo que dijo Jesucristo, de que cuando oremos, entremos en nuestra habitación,
cerremos la puerta y oremos al Padre que está en los cielos, y el Padre que está en los cielos nos recompensará en público. Y yo creo que ahí está la clave de la oración. A veces vemos la oración como una carga. Y yo he estado ahí. Yo creo que cada uno de nosotros, un día largo y pesado, y no hemos orado y sabemos que tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial, es como que lo vemos como una carga, pero cuando Jesús dice, entra a tu cuarto, entra a tu aposento, donde estás solo tú y Dios, y ten una conversación con Él. Cuando tú cambias esa mentalidad de que la oración no tiene por qué ser una carga, sino que es un tiempo de calidad con tu papá, con el que te ama y tiene el mejor consejo para ti, ahí cambia nuestra perspectiva acerca de la oración. Y quizás Jesús no lo dice explícitamente de esa manera, pero cuando Él dice entra a tu cuarto, hay un componente de intimidad, de cercanía, de vamos a hablar tú y yo, no hay nadie de por medio. Esa intimidad entre tú y Dios, yo creo que ahí está la clave para ser consistente y en este caso fieles a lo que es la oración. Amén, ¿verdad? Y de parte de lo que yo, ¿verdad? Pensando en esta pregunta y de lo que me acordaba, parte de lo que es la oración es una batalla espiritual. Entonces, nuestra motivación para no, ¿verdad?, ser infiel en cuanto a la oración, para tener ese compromiso de que voy a orar, voy a ayunar y tener esa conexión con el Señor, ¿verdad? No es exclusivamente esto, pero una gran parte es porque hay consecuencias al tú no hacerlo. No estoy hablando de ir al infierno ni nada de eso, sino de que cosas más directas, de que si yo no oro no tengo una relación con Dios. Uh-huh. Entonces la evidencia de que del que el Señor Jesús me ha salvado es el Espíritu Santo dentro de mi vida. Y no solo eso, pero los frutos del Espíritu. Yes. Esos frutos del Espíritu no van a estar en mi vida a lo menos que yo crezca espiritualmente. Como yo crezco espiritualmente, leyendo la Biblia, orando y ayunando. Uh-huh. O sea, en una línea de que si yo no hago esas tres cosas, ya todo lo demás va cayendo poco a poco, ¿verdad? Y no es cuestión de meter miedo, Uh-huh. porque hay otros beneficios que la oración, ¿verdad?, pueda tener para motivación, para tú estar constante y fiel a la oración. Pero parte de eso simplemente es porque Jesús te lo pide. Eso debería ser simplemente tu motivación por la cual deberías orar. Porque el Señor Jesús, si mal no recuerdo, dice que todo el que me ama seguirá mis palabras. Entonces, si tú amas a Jesús, pues debería orar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo en su palabra. Sí. Y me trae a la memoria eso que dice que la oración, no orar o sí orar más allá de términos de si cielo o infierno, es que los frutos del Espíritu no se van a reflejar en nuestra vida y el carácter de Cristo no se va a reflejar en nuestras vidas tampoco. Y yo no sé si a ti te ha pasado que cuando no oras estás más irritable del usual. Yo por lo menos cuando no oro o quizás se me olvida leer la Biblia por la mañana o algo, me encuentro que estoy todo el día molesta. Estoy molesta, todo me saca, no puedo manejar las presiones del día, no soy tan paciente, me cuesta ser bondadosa. De hecho, que hasta mi mamá me dice, Dear mi lady, ¿tú oraste? Y yo, no, pues vete a orar. Porque estoy grumpy, o sea, estoy molesta, estoy irritada, no tengo una razón del por qué. Y cuando me pongo a pensar, no oré, no leí la Biblia. Así que yo creo que eso es un ejemplo de lo que tú explicas, de que orar es importante porque Jesús nos los pide. Orar es importante porque nos conecta con Dios. Orar es importante y ayunar también, porque también esta noche estamos hablando del ayuno. Vivifica nuestro espíritu y todas estas cosas que ya sabemos. Pero cuando no oramos, dejamos de parecernos a Jesús. Porque la oración forja en mí el carácter de Jesús y me enseña a amar como Jesús ama, a perdonar como Jesús perdona, a tener misericordia como Jesús la tiene. Y cuando no oro, eso me cuesta un poco más. Por no decir que me cuesta full. Sí, y ¿verdad? Sé a lo que te refieres, porque también
How do you say relate in Spanish? Eh, sí, identificar. Me identifico con lo Sí. que dijiste. I relate. Que en mi caso, cuando oro, ¿verdad? No es cuestión de el Padre Nuestro y ya. Like, cuando tengo tiempo que se me olvida. Sí, conversaciones genuinas con Sí, Dios. exacto. Y que se me olvida cuánto tiempo he pasado allí orando a la sola. Cuando yo hago eso, el día, como digo, se me puede quemar la casa y no me importa, embuste. Pero, ¿sabes a lo que me refiero? De que... Pueden manejar mejor las adversidades. Exacto. Y cuando... ¿Cómo digo esto? Porque el hecho de estar molesto y estar frustrado y estar triste no son frutos del Espíritu. No, eso no es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando yo oro, yo siento que estoy comprometido con el Señor de tal manera de que me voy a molestar por esta bobería. O sea, me voy a molestar por esto. El Señor me dijo que no lo hiciera. Entonces yo voy a hacerle yo voy a ser un cristiano tan fofo que yo voy a molestarme por esto. Si Mecha corta. Exacto. Entonces siento ese compromiso, porque comprometimiento no es una palabra, compromiso con el Señor de que vamos a hacer este día bien. Vamos a hacer todo en este día de manera que el Señor me pidió. Empiezas con el pie derecho. Exacto. Y la vida se ve diferente. O sea, yo digo que es un cambio del cielo a la tierra. Cuando uno empieza en comunión con Dios, las cosas cambian del cielo a la tierra. Mira, quiero decir algo rapidito, que hace unos cuantos meses atrás estaba con mi tío Edwin. Tío Edwin, te amo si estás viendo esto. Y yo le dije, tío Edwin, me siento frustrado porque estoy haciendo todas las cosas bien, pero no siento que estoy creciendo espiritualmente. Siento que estoy estancado. Y estoy haciendo todas las cosas bien, estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, pero siento que me falta algo. Y él me preguntó que si estaba orando. La contestación era sí. Una oración antes de acostarme, que era si acaso 1 minuto y medio. O sea, no una oración, casi recitándole al Señor lo mismo todas las horas del día. I've been there. Y entonces... Been there, done that. Entonces lo que él me dijo que hiciera es que dedicarle tiempo al Señor como si fuese un amigo. Hablarle como si fuese un amigo. Con el respeto, ¿verdad? Teniendo en mente que Él fue el que me creó. Él es nuestro Señor que murió por nosotros. No merecemos nada. Pero aún así Él nos llama amigos. Entonces con Él yo me puedo desahogar de todas las cosas que pasé durante el día como si Él fuese un amigo. Porque lo es. Entonces nunca me quedo sin cosas para decirle porque cada día las cosas son nuevas. Entonces siempre tengo las mismas cosas por la cual orar, pero cada día me entero de nuevas cosas por la cual orar, como si fuese con un amigo. No sé si alguien tiene por ahí como un mejor amigo que tú puedes estar allí, hablarle de lo que sea y están horas y horas y horas y hablando. Pues Jesús es esa persona para mí, que todo el mundo, ¿verdad?, puede tener acceso hacia Él. Y de esa manera, ¿verdad?, es que yo veo la oración. Sí, porque Jesús se convierte en tu mejor amigo. Y a tus mejores amigos tú le eres sincero. Y la realidad es que hay momentos en donde yo entro en oración y le digo, Señor, sabes que te amo. Y obviamente, como tú dices, uno entra con reverencia, con adoración al Señor. Pero hay que ser sincero con Dios, porque antes que todo, tú tienes que decirle la verdad a Dios. Y a veces yo le digo, Señor, hoy no tengo ganas de orar. No tengo ganas. Estoy frustrada, estoy agobiada, estoy cansada, no entiendo lo que está pasando con mi vida. Y comienzo así. Y no sé si te ha pasado que tú comienzas como medio quejándote en la oración. Y de momento, a mitad de la oración, como que te cambia. Tú empiezas quejándote, ay Señor, y de momento a mitad de la oración tú sientes como si el Espíritu Santo tomara control de tu oración y tú comienzas a dar gracias. Tú comienzas a decirle al Señor, gracias Padre por todo lo que tú has hecho, y tu oración se transforma. Y de ser una oración quizás pesada, cansada, sin mucho ánimo, tú le diste el espacio a Dios para que transformara tu oración a una con fervor, con ganas y con ánimo. Pero yo digo que lo más difícil siempre es empezar. Con la oración lo más difícil siempre es empezar,
Pero a la vez que empiezas, como tú dices, se te va el tiempo y llevas, qué sé yo, 1 hora de oración y ni te diste cuenta. Porque estás hablando con tu mejor amigo y a tus mejores amigos tú le quieres contar todas tus cosas. Lo que te pasó por la mañana, lo que te pasó por la tarde, lo que te pasó por la noche, lo que te frustró, la persona que te enojó. Mira, Señor, esto me enojó, esta persona me dijo esto. Y el Señor te escucha. Y lo bueno de Dios, que no solo es tu mejor amigo y que te escucha, es que tampoco te recrimina. Y si hay algo que te tiene que redarguir o confrontar, lo hace con amor. Así que eso es lo lindo del Señor y la oración. Amén, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Ya para ir a la próxima pregunta. Nunca me he atrevido a decirle o estar no molesto con el Señor, pero como culparle de algo necesariamente. Sí, a veces cuestionarle, no de una manera acusando, pero por el mero hecho de que hay que reconocer que Él es el Señor. De que Él no hace, He doesn't make mistakes. Él no hace, ¿cómo se dice en español? ¿Qué? Que he doesn't make mistakes. He doesn't make mistakes. No comete errores. No comete errores. No puedo decir, pero mi translate no está funcionando hoy. Tranquilo, yo te ayudo con el translate. Pues Él no comete errores. De la misma manera que nosotros hacemos, no, para nada. Entonces, casi todo lo que ha pasado en mi vida, que quizás no me ha ido como yo quisiera, o no como yo quisiera, pero como se debería ir, es mayormente por mi propia culpa. Si no es por mi propia culpa, quizás es por otra persona, pero la gran mayoría de las cosas que me pasan en mi vida, que me van mal, es porque yo no hice algo que debería hacer. Entonces, quizás yo, ¿verdad? Le hablo al Señor de esa manera frustrado, porque siento, o no siento, porque me va mal y sé que es mi culpa. Y sé que tengo que preguntar o pedirle al Señor que me ayude, pero nunca acusándole al Señor, porque de esa manera no brega las cosas, ¿verdad? Gente en la Biblia anteriormente han no acusado al Señor, pero como una manera de Job. Sí. Él no acusó al Señor, pero le cuestionó de que por qué esto me está pasando. Y dijo que aún así yo te seguiré, aún así yo te adoraré. Sí, y el salmista David también muchas veces le preguntó al Señor el por qué de lo que estaba viviendo, y muchas de las cosas que a David le sucedieron, él se las ocasionó. Ya vemos pues el adulterio que cometió y distintas ofensas que hizo delante del Señor. Y él quizás le preguntaba al Señor el por qué, pero él sabía dentro de sí mismo que había sido a causa de él, pero fue en oración, y fue en ruego, y fue en súplica, y el Señor lo perdonó, y el Señor lo sanó, y el Señor lo restauró. Y ahí vemos el poder de la oración. Tú fallas, te puedes equivocar por tus propias acciones, y tú tienes dos opciones. Tú fallaste. Tú puedes o correr lejos de Dios o correr hacia Dios. Y muchas personas vemos que corren lejos de Dios porque se sienten avergonzados, porque tienen cargo de conciencia y piensan que lo que deben hacer es alejarse de Dios, porque Dios no los va a perdonar, muchas cosas. Pero la palabra nos dice una y otra vez que la respuesta no es alejarte de la oración, sino acercarte en oración, porque ahí es donde Dios te va a cambiar y donde Dios te va a restaurar. Amén. ¿Verdad? Y ya entrando a la próxima pregunta y la última pregunta. Pablo dijo orar en todo momento, en todo tiempo. ¿Él se refería allí a fidelidad o a qué otra cosa se refería? Orar sin cesar. Ese era el versículo que yo estaba leyendo hace un momento. Definitivamente, porque cuando tú lees como que ese chunk, ese pedazo de esos versículos, lo voy a leer completo porque lo tengo aquí en la Biblia. Dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, y la palabra diligente es que tú tienes compromiso, como tú decías al comienzo, en algo que se te ha puesto en las manos, como que
tú tienes un target, a ti se te entregó algo, tú tienes una responsabilidad que a ti te dieron y tú eres diligente con eso, tú tienes compromiso, tienes constancia y haces todo en pos de cumplir eso. Así que eso puede ser un sinónimo de lo que es fidelidad, lo que es diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué mayor que esto que fidelidad? Estos versículos describen lo que es ser fidelidad en medio de los afanes de la vida que quizás te pueden hacer perezoso, porque en la realidad a veces tanto afán uno se echa para atrás y uno no quiere hacer nada y se pone perezoso y dejas de ser diligente. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación. Todas estas cosas yo creo que describen lo que es fidelidad al Señor, no importando en qué circunstancia de tu vida tú te puedas encontrar. No importa la adversidad, no importa que tú te mantengas firme en la oración, orando sin cesar. Yo creo que describe perfectamente lo que es ser fiel a Dios, no importando la circunstancia que tú puedas estar atravesando. Amén, ¿verdad? Y no creo que podamos terminar este podcast sin hablar de Daniel, ¿verdad? Yes. Un hombre de fe, de oración. Tanto así, ¿verdad? Que cuando quizás, no sé si te han hecho la pregunta o si te viene a la mente el hecho de que si yo moriría por la causa del evangelio. Y no solamente eso, pero por mi relación personal con el Señor Jesús y con nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Porque en el caso de Daniel, esa pregunta, la contestación era que sí. Y más que eso, él estaba totalmente consciente de que el Señor, salvándolo o no, él estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque dentro de su voluntad él iba a hacer lo que sea. Pero, ¿verdad? Daniel no le importaba, ¿verdad? Dentro de la historia, lo que habían dicho los oficiales de la ley que habían establecido. Y él lo hacía no de manera público, como, ¿verdad? Para tener su recompensa en público, de que la gente lo viera y dijera, wow, mira, ese hombre está orando. Sino de que eso era su costumbre. Dice la palabra como solía hacer. O sea, eso era su manera de orar. Él abría las ventanas, quizás, no sabemos, quizás él miraba los cielos, le gustaba mirar la creación, decirle, Señor, mira esto lo bonito que hiciste. Pero esa era la manera de que Daniel siempre lo había hecho. ¿Verdad? Y pienso que deberíamos ser así, de esa manera de que nada podrá cambiar nuestra manera de orar, y no solo nuestra manera de orar, pero simplemente, ¿verdad? De que estamos orando. Y pienso, ¿verdad? Que el momento mejor que tú podrías orar es diferente para todo el mundo, pero especialmente por la mañana. Empezar tu día orando. No darle espacio para ningún tipo de actitud errónea o de carácter erróneo, ¿verdad? Durante el día, y empezar, como habías dicho tú, con el with right foot first. Empezar con el pie derecho primero. O sea, empezar de la manera que el Señor nos ha pedido, ¿verdad? Durante el día, para así tener fuerza durante todo el día entero. Yes. Sí, definitivamente. Y me acaba de venir a la mente una frase. Obviamente sabemos que en la palabra, la oración cambió escenarios. Y escenarios que eran contrarios y de muerte, la oración de un fiel a Dios cambió el escenario de la situación. Pero muchas veces el escenario no cambia tu situación, sino que te cambia a ti. Y yo creo que eso es algo que tenemos que comenzar a entender, y lo vemos en Daniel. La oración de Daniel cambió el escenario, pero también lo cambió a él. Y la oración produjo en él un fruto de fidelidad, podríamos describirlo de esa manera, a Dios, y no doblar su rodilla a las propuestas de ese tiempo, aunque eso le costó que lo echaran en el foso de los leones. Moldeó su corazón, produjo en él una metanoia, un cambio de pensamiento, una transformación. No pun intended, pero pues ya lo dije. Así que sí, la oración va a cambiar tu escenario, porque Dios es un Dios cercano a tu necesidad. Pero antes de cambiar tu escenario, Dios a través de la oración te quiere cambiar a ti.
y quiere cambiar la forma en que tú ves tu vida y que tú ves tu escenario. Él va a cambiar tus circunstancias porque Él es un Dios fiel, pero Él quiere tratar contigo primero. Pero si tú no se lo permites, pues no vas a poder experimentar la plenitud que hay en Dios. Así que, y la oración es un tema constante del cristiano. Yo por lo menos te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo he tenido mi época de oración donde estoy bien ferviente y hay momentos en donde las circunstancias de la vida quizás estoy un poquito más apagada. Pero siempre está el Espíritu Santo que con gemidos indecibles se hace fuerte en medio de nuestra debilidad. Pero yo creo que aunque hay que orar a Dios con reverencia, y Jesucristo nos dejó, ¿verdad? El Padre Nuestro, que es como esa guía. Yo creo que no hay una forma sola de orar. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Y se lo comparto a los que nos están viendo. A mí me gusta orarle a Dios a través de cartas. A mí me encanta, yo tengo mi diario de oración. Y a veces no quiero hablar porque estoy cansada, pero me gusta escribir. Eso es algo que a mí me gusta. Yo soy una persona de escritura, me gusta la literatura, me gusta escribir. Y a veces saco mi diario de oración y escribo oraciones a Dios. Y yo sé que Dios lee mis oraciones y Dios las mira porque son oraciones sinceras, que quizás no salieron por mi boca, pero salieron de mi puño y letra. Y son oraciones que después yo revisito años después y yo miro, wow, en el 2020 yo hice esta oración y mira cómo Dios la respondió más sobreabundantemente de lo que yo le pedí en ese entonces. Así que hay maneras de comunicarnos con Dios y Dios siempre está presto a nosotros. Yo, por ejemplo, viajo a la universidad por las mañanas y es un tramo largo y a veces saco esa hora de viaje que yo tengo de la universidad para hablar con Dios. Y yo puedo decirte, Lionel, que de las mayores experiencias que yo he tenido con Dios en oración las he tenido guiando. Y yo sé que obviamente guiando siempre pendiente de la carretera, no, eso es importante. Pero yo he tenido experiencias con Dios en oración, con un corazón totalmente desnudo ante Dios, guiando, por ejemplo. Así que la oración es un arte, yo digo porque puede ser un arte, que lo importante es ser constantes en ella, fieles en la oración, pero hay distintas maneras en las que tú te puedes comunicar con Dios a través de la oración. Así que es saber buscar ese horario que se te hace más cómodo, es saber tener ese tú a tú con Dios, esa intimidad con el Señor y ser sinceros con Él, sin fingimiento. Dios no quiere que tú pretendas ser una persona que tú no eres. Dios quiere que tú seas genuino con Él porque Él te hizo como tú eres. Y de qué vale que tú vayas con palabrerías de domingo cada vez que vas a orar, cuando Dios sabe que en tu día a día tú no hablas así con nadie. Con tus amigos tú no hablas así. No es que vayas a ser irrespetuoso con Dios. A Dios hay que tenerle una reverencia. Pero como decías tú hace un momento, Dios quiere que cultivemos una amistad con Él. Porque con tus amigos tú tienes confianza. Con tus amigos tú le dices lo que te da miedo, lo que te preocupa. Así que dejemos quizás de ser tan estrictos con el tema y verlo como una carga y más como un deleite. Amén, ¿verdad? Y añadiendo a eso último que dijiste, más de una carga, ¿verdad? Porque se nos hace ver como una carga porque nos toma tiempo. Como había dicho, nos reta, ¿verdad? Esa agenda que tenemos. Y es un momento donde tenemos que pausar y enfocar en nuestra área espiritual. Uh-huh. ¿Verdad? Y aunque parece un trabajo, es descansar. Literalmente, espiritualmente. Y no necesariamente físicamente, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? No es bueno, pero me he quedado dormido orando. No debería ser un descanso físico. Por ahí dicen que están descansando en la presencia del Señor. Yo escuché a alguien una vez que dijo eso. Chacho, pero es un descanso espiritual que podemos tomar dentro del Señor. Pero no es necesariamente, como te habías dicho, una carga. Que no lo deberíamos ver así, sino de que estamos creciendo espiritualmente y, ¿verdad? De esa manera motivarnos, ¿verdad? Porque el Señor nos habla cuando nosotros empezamos, ¿verdad? Tomemos ese primer paso. Y
¿verdad? Está ese triángulo de crecimiento espiritual que es la oración, el ayuno y leer la palabra. ¿Verdad? Que nosotros hablamos al Señor cuando estamos orando y el Señor nos habla para atrás cuando leemos su palabra. Porque, ¿verdad? Hay muchas historias que son buenas, no estoy diciendo nada malo aquí. Hay muchas historias que son buenas de gente escuchando la voz del Señor, pero quizás nos olvidamos de la manera en la cual el Señor más común nos habla y a través de porciones bíblicas. Incluso en el altar, el Señor nos puede hacer recordar alguna porción bíblica que hemos escuchado, que hemos leído, porque eso fue lo que Él dijo. O sea, ya allí está su palabra. Entonces, hay cosas así que el Señor nos va a hablar de manera, ¿verdad?, brutal, que no están escritos en la Biblia necesariamente por cuestiones de contexto y tiempo y lo demás. Pero la gran mayoría ya está en la Biblia. Yo creo que tú has dado en un punto que me toca de cerca, porque cuando yo recién me convertí al Señor, esa era una de mis mayores frustraciones. Yo vengo de todas estas experiencias que a mí me cuentan, que en oración Dios le habla de voz audible, bueno, todas estas experiencias sobrenaturales que suceden, pero a mí no me sucedían. Y ahí tú ves la mentalidad de productividad. Yo estoy orando, yo estoy cumpliendo con todo lo que me dicen que yo tengo que cumplir, porque yo no estoy recibiendo lo que otros reciben en oración, esas experiencias, etcétera. Que yo sé que muchos de los que nos están viendo se pueden identificar. Así que eso me frustraba. Y yo mermaba en la oración porque en mi mentalidad yo pretendía que Dios me hablara de una manera en específica. Yo pretendía que Dios me hablara de maneras particulares y cuando Dios no lo hacía, me frustraba y dejaba de orar. Pero a la vez que uno va creciendo en el Señor, uno se da cuenta que Dios te habla de distintas maneras. Dios te habla de distintas maneras. Y hace un tiempito atrás, bueno, hace poco, yo vi una foto, estaba en inglés, así que voy a intentar como que traducirlo. Pero decía como que hoy Dios estaba hablándome a través de flores y yo, por pretender tener otro lenguaje con Él, me perdí la conversación. No sé si pueden entenderlo, pero lo que esto quiere decir es que yo estaba tan enfocada en que Dios me hablara de una manera particular que perdí de vista que Dios me estaba hablando de otra manera y no me di cuenta, lo perdí de vista. Así que es saber entender el lenguaje de Dios y que Dios te puede hablar de un sinnúmero de maneras. Amén, ¿verdad? Y antes de leer la Biblia en algún momento, ¿verdad? Para buscar alguna contestación desde el Señor. Pienso que deberíamos, ¿verdad?, pedirle al Señor que nos dé guianza dentro de su palabra, pues porque es su palabra. Pero más que eso, hacer claro cuando que el Señor nos habla y separar, ¿verdad?, eso de cuando sea que estemos nosotros hablando. O sea, ¿cómo digo esto? De entre todas las voces, escuchar el del Señor. Ya sea leyéndolo, escuchándolo de otra persona, hasta, ¿verdad?, en el caso de que el Señor nos hable. Y eso solamente se hace con, ¿verdad?, crecer espiritualmente y estar cerca del Señor. Bueno, esto ha sido nuestro podcast, 72º. Ha sido brutal desde la oración. ¿Qué? 72º. 76º. Yo había dicho 72º cuando empezamos. Pues, falta esto. Se alzan podcast, conversaciones reales, así avanzamos. Esneos, bienvenidos a tu programa hoy. Esneos, bienvenidos, tu voz, nuestra voz.